Hermanos, muy buenas noches. Qué bueno verles, bienvenidos. Bienvenidos, agradecemos al Señor por el tiempo que nos permite estar aquí en la iglesia y acercarnos a su palabra en esta noche. Y el día de hoy, hermanos, vamos a empezar una miniserie acerca del libro de Proverbios. Así que vamos a ver cómo nos va estas semanas que vienen, cómo cerramos el año. Y creemos que es importante acercarnos a la sabiduría de Dios en la Escritura para poder caminar de una manera que le agrada al Señor. Así que, sin mayor preámbulos, hermanos, vamos al libro de Proverbios. Vamos al libro de Proverbios. Vamos a estar allí. Y el libro de Proverbios, hermanos, es uno de los libros más desconocidos a nivel de iglesia, en realidad. Hay muy pocas iglesias que han hecho una serie completa del libro de Proverbios, y en realidad es un libro muy desconocido. Si el Antiguo Testamento es difícil de estudiar, el libro de Proverbios, por la naturaleza del libro, es un poco incluso más complejo que otros libros del Antiguo Testamento. El propósito de esta serie que empezamos hoy es introducirnos de manera general, de manera panorámica, al libro de Proverbios. No es una serie de manera exhaustiva, sino más que todo panorámica. En la Biblia encontramos dos libros que muestran una compilación de material. Son libros muy atípicos. Uno de ellos es el libro de los Salmos, ¿sí? Hay salmos de distintos autores compilados en el Salterio. También encontramos esto en el libro de Proverbios. Distintos autores compilados allí en un solo libro llamado Proverbios. Proverbios. Vamos a introducirnos poco a poco a este libro. La palabra clave de este libro de Proverbios definitivamente es una palabra: sabiduría. Sabiduría. El propósito de este libro de Proverbios lo encontramos en el capítulo 1, verso del 1 al 7. ¿Cuál es el propósito del libro de Proverbios? Bueno, proporcionar a los jóvenes y simples el conocimiento y la sabiduría necesaria para vivir temerosamente y exitosamente bajo Dios. Ve el capítulo 1 de Proverbios. Proverbios capítulo 1, verso 1 en adelante. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Note el verso 4 de Proverbios capítulo 1, dice, para dar sagacidad a los simples. Esta palabra simple en el texto hebreo es puerta abierta. Puerta abierta, y esto apunta a una mente abierta, una mente de par en par. Esto es interesante, hermanos, porque este punto de aquí, aunque la sociedad lo promueve como algo digno, como algo honorario, como algo que deberíamos seguir, tener mente abierta, en realidad es un sinónimo de la insensatez en base a Dios. Las personas necias tienen una mente abierta. Esto es, no tienen un filtro para decidir qué entra y qué sale de su mente. El sabio, por el contrario, juzga lo que escucha, reflexiona sobre lo que ve, todo lo juzga. Tiene una mente crítica, una mente de análisis. Escucha, medita en las cosas que está recibiendo y antes de atesorarlas hace un análisis concienzudo. Ese es un hombre sabio, un hombre de sabiduría, no es un hombre simple de entendimiento, no es un necio. Esto es muy similar a lo que encontramos en Mateo capítulo 7, verso 3, 13 y 14, en el Sermón del Monte, cuando
El Señor Jesucristo ya en la parte final nos dijo esto en Mateo capítulo 7. Usted lo conoce, lo hemos estudiado, versos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Es el mismo punto. ¿Cómo seguir la vida en el camino de Dios? Lo que nos muestra el libro de Proverbios básicamente es caminar en ese camino angosto, en ese camino estrecho, en ese camino que Jesús me está moldeando aquí en Mateo capítulo 7, en el camino de Dios. El libro de Proverbios. Seguir la vida en el camino de Dios. Proverbios básicamente responde las preguntas: ¿cómo he de vivir? ¿Cómo puedo glorificar a Dios en esta vida, aquí y ahora? En el contexto en el que estoy viviendo. Es interesante, pero el género literario de Proverbios pertenece a lo que llamamos la literatura sapiencial o literatura de sabiduría, junto a otros libros como Job, Salmos, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Este grupo de libros del Antiguo Testamento se conocen como libros sapienciales o libros de sabiduría. Es también importante entender los contribuyentes de este libro. Como lo dije al inicio, hay dos libros en el Antiguo Testamento que son libros de compilación. Uno de ellos es el libro de los Salmos y otro el libro de los Proverbios. Y en este libro de Proverbios encontramos al primer contribuyente, que es el rey Salomón, quien reinó del año 971 al año 931 bajo la monarquía unida de Israel. Él escribió la mayoría de los proverbios que se encuentran en el libro de Proverbios. Y según Primero de Reyes 4:32, habló más de 3,000 proverbios. Y compuso más de 1,005 canciones y salmos, como por ejemplo el Salmo 72 y el Salmo 127, pero los que se mencionan aquí en Proverbios son muy pocos. Pero hermanos, los proverbios que tenemos aquí en el libro de Proverbios son los que Dios seleccionó, que usted y yo necesitamos. Aunque Salomón escribió más de 3,000 proverbios, los que están en este libro son eficaces y son necesarios para nuestra santificación. Entonces, ve el capítulo 1, verso 1, como ya lo hemos leído. Proverbios capítulo 1, verso 1 dice allí el autor, Proverbios 1:1, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Proverbios capítulo 10, verso 1, los proverbios de Salomón. Proverbios 25, verso 1, dice el autor allí, también estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Entonces, el primer contribuyente que encontramos en este libro de Proverbios es el rey Salomón, número 1. En segundo lugar, Salomón agregó a sus propios escritos proverbiales adicionales pronunciados por los sabios. Esto lo encontramos de Proverbios 22, 17 al 24, 34, y estos otros sabios pueden haber incluido los mencionados en Primero de Reyes 4:31, donde habló Salomón más de 3,000 proverbios. Y es probable que este grupo de sabios, no sabemos quiénes son, compilaron ciertos proverbios de Salomón. Más tarde, bajo el liderazgo del rey Ezequías, cerca del año o del siglo 8 a.C., agregaron a esta colección otros proverbios que también eran de Salomón, Proverbios 25:1 al 29:27. Otros proverbios se compilaron en ese tiempo por el rey Ezequías. En cuarto lugar, encontramos el capítulo 30 de Proverbios, que se le atribuye a Aguro, y el 31 a Lemuel. ¿Quiénes son? No lo sabemos. Su identidad es desconocida, pero la tradición judía identifica a Lemuel como Salomón, pero es únicamente una tradición, no hay nada concreto. Ahora, hermanos,
Vamos de menos a más en esto, es algo introductorio, pero quizás es bueno saber un poco acerca de la vida de Salomón. Quiero que vea Primero de Reyes, capítulo 2, verso del 1 al 4. Hay un mandato de David en su lecho de muerte al autor de este libro, en su gran mayoría de los proverbios. En Primero de Reyes, capítulo 2, verso del 1 al 4, hay un mandato que encontramos aquí de David hacia Salomón, donde dice: llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo: yo sigo el camino, mire esto, de todos en la tierra. Esto habla acerca de la muerte. Esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: si tus hijos guarden mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Hay un mandato de David aquí en su lecho de muerte, a que Salomón guarde la ley del Señor, camine bajo sus estatutos, se comporte como un hombre de Dios. Y obviamente en el capítulo 3 encontramos una petición sincera de Salomón, que es muy famosa, usted la conoce. Capítulo 3 de Primero de Reyes, verso 5 dice: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Escuchen: y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Increíble. Salomón le pide a Dios sabiduría, corazón entendido. Él es un rey en Israel. Él necesita sabiduría para gobernar a la nación de Israel en el Antiguo Testamento. Y la sabiduría, hermanos, que Dios le concede a Salomón es una sabiduría sin paralelos en el Antiguo Testamento. Mire Primero de Reyes, capítulo 3, versículo 28. ¿Cómo termina el capítulo 3? Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Capítulo 5, verso 7. Allí mismo, contexto inmediato, capítulo 5, 7, dice: cuando Hiram oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera y dijo: bendito sea hoy Jehová, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Capítulo 10, verso 23 de Primero de Reyes. Así excedí el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Increíble. Capítulo 11, verso 41, dice allí el texto: los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría, ¿no está escrito en el libro de los hechos de Salomón? Hermanos, pero a pesar de la cantidad de sabiduría, discernimiento, precisión en su juicio, lo que podemos saber por el Nuevo Testamento es que hubo un hombre más sabio que Salomón. Y eso lo encontramos en Mateo capítulo 12, verso 42. Aunque la sabiduría de Salomón era sin paralelos, encontramos a alguien superior a él en Mateo capítulo 12, verso 41, cuando dice Jesús allí: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás
y he aquí más que Jonás en este lugar. Y la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. El Señor Jesucristo es el único que no tiene paralelos. El único. Sin embargo, vemos en el Antiguo Testamento que de alguna manera, obviamente, Salomón no tiene paralelos. Pero esto no aplica a toda la Escritura, ya que la excepción y la sabiduría personificada es Cristo. Cristo. Ahora, a pesar de toda la sabiduría que tenía Salomón, el discernimiento, la justicia, su juicio crítico, vemos que hay un declive en la vida de este hombre impresionante. Eso lo podemos ver en Eclesiastés capítulo 1, verso 12 al 18, solamente apúntelo. Hay una sabiduría mundana en él, hay una riqueza mundana en Eclesiastés capítulo 2, verso 1 al 11. Las mujeres, Primero de Reyes capítulo 11, verso 1 al 3, dice, el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas, 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Y hermanos, miren cómo es el declive de un hombre de Dios de un momento a otro, increíble. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, diosa abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto en Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Salomón empezó bien y terminó mal. Hay un declive en su vida, adoración mundana. Sin embargo, hermanos, vemos arrepentimiento de este hombre al finalizar su vida, en el ocaso de su vida. Eso lo encontramos en Eclesiastés capítulo 12, verso 13 y 14. En este libro de sabiduría es el último libro que escribe Salomón. Él está aquí ya viejo, él está en el declive, en el ocaso, al final del túnel de su vida. Y así termina este libro de Eclesiastés capítulo 12, verso 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa cubierta, sea buena o sea mala. Entonces, cuando entendemos la vida de Salomón, es importante situar los 3 libros que él escribió dentro de su vida. Por ejemplo, Cantar de los Cantares lo escribe cuando era un jovencito, un recién casado. Proverbios lo escribe en la plenitud de su sabiduría. Y Eclesiastés lo escribe al final de su vida. 3 libros que son importantes entenderlos en el contexto del tiempo de vida del rey Salomón. Ahora, un punto más adicional a esta introducción es la estructura del libro de Proverbios. El libro de Proverbios podemos situarlo de la siguiente manera. El capítulo 1, verso 1 al 7, hay una introducción que hemos leído al inicio, una introducción a Proverbios. Del 1:8 al 9:18 es sabiduría para el joven. En esta porción, hermanos, de los primeros 9 capítulos, aparece una frase que seguramente usted le ha escuchado mucho, que dice, oye, hijo mío, oye, hijo mío. Esa frase aparece mucho en estos primeros 9 capítulos.
porque la instrucción principalmente es para su hijo. Y esta porción apunta por lo menos a 3 cosas. Apártate del hombre malo. Mire el capítulo 1, verso 10. No tengas compañía con el hombre perverso. Proverbios 1:10. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol, y enteros como los que caen en un abismo. Verso 15, hijo mío, no andes en el camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas. Capítulo 2:1. Hijo mío. Capítulo 3:1. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Estas 3 advertencias abarcan, número 1, escucha, apártate de hombres malos, hijo. Número 2, riquezas ilícitas, no las tengas, aléjate. Y número 3, del capítulo 5 al 7 de Proverbios, aléjate del sexo ilícito, aléjate del sexo ilícito. Esto lo habla mucho en Proverbios y principalmente en esta primera sección de su libro, donde él le dice a su hijo, del capítulo 10, esa es la primera estructura del libro. Oye, hijo mío, es para su hijo, sobre estas 3 aristas. La segunda estructura del libro es del capítulo 10:1 hasta el 29:27. Y básicamente en esta porción es sabiduría para todos. Esto abarca diferentes áreas de la vida. Amigos, influencias, trabajo, ira, casa, matrimonio. Hay muchas aristas aquí, crianza de hijos, áreas para todas las facetas de la vida, del 10:1 al 29:27. El capítulo 30, sabiduría de Agur, y el 31, sabiduría de Lemuel. Lemuel. Entonces, una estructura de Proverbios podría ser la siguiente: del 1:1 al 9:18, sabiduría para los jóvenes; del 10:1 al 29:27, sabiduría para todos; capítulo 30, sabiduría de Agur, y el 31 de Lemuel, el rey Lemuel. Hay términos claves que aparecen en este libro, y por lo menos son 2 términos que aparecen mucho. Uno, proverbios. Proverbios, ¿qué es un proverbio? Un proverbio, hermanos, es una imagen simple y concreta utilizada para comunicar una verdad profunda y trascendente. Ese es un proverbio. La palabra proviene de la raíz que significa paralelo o ser como, y significa una descripción a modo de comparación. Proverbios, una imagen simple, concreta, utilizada para comunicar una verdad profunda y trascendente. Ese es un proverbios. La otra palabra es sabiduría. Y la palabra sabiduría no es simplemente una comprensión intelectual de los hechos o la posesión de conocimiento teórico, sino una aplicación adecuada de los principios de verdad a situaciones de la vida real de manera que glorifiquen a Dios. Escuche, cuando la Biblia habla del necio, no piense que el necio es un ignorante. Olvídese de eso. El necio es la persona que entiende la palabra de Dios, la comprende muy bien, incluso es consciente del peligro, de las advertencias, pero no la obedece. No lo obedece. O sea, incluso sabe los riesgos, ¿sí?, las consecuencias, pero decide obedecer su necio corazón. Sin embargo, un hombre sabio no es simplemente una comprensión intelectual ni que se suscriba a ciertos conocimientos teóricos de la Biblia, sino que los pone en una aplicación adecuada en su vida práctica, de tal manera que glorifica a Dios. ¿Se entiende, hermanos, hasta aquí? Sabiduría, proverbios, estructura. Importante situar el libro de Proverbios en la cúspide de la sabiduría de Salomón, Eclesiastés al final de su vida y Cantar de Cantares cuando era un jovencito. Ahora, ¿por qué está Proverbios en la Biblia? Bueno, en términos prácticos, el género de Proverbios es útil por 4 razones. La primera de ellas es porque llama la atención al lector.
para escuchar, genera un impacto. La segunda razón es porque despierta el pensamiento contemplativo, provoca reflexión. Cuando uno escucha la palabra mansa apacigua la ira, pero la palabra áspera hace incendiar el furor, provoca contemplación. Uno lee sencillito un solo versículo y genera un impacto, una reflexión. Número 3, la idea también es que hay principios de verdad para la memoria, son fáciles de recordar los proverbios. Son porciones muy puntuales. Y número 4, de por qué considero que Proverbios está en la Biblia, es que aplica conocimiento a la vida real. Aplica conocimiento a la vida real, es práctico. Entonces es impactante, provoca reflexión, es para la memoria, puede uno memorizar proverbios. Y número 4, puedo aplicar los proverbios en mi vida práctica, en mi vida diaria. Los proverbios, hablando de manera teológica, el contenido de proverbios refleja el atributo de la sabiduría de Dios en la vida práctica. La sabiduría de Dios en la vida práctica. ¿Hasta aquí, hermanos, estamos bien? ¿Sí? Muy bien. Quiero darte algunos principios de interpretación para proverbios. ¿Sí? La gran mayoría toma proverbios como si fuese a Romanos o a Mateo. No hagas eso. Es un libro muy atípico, muy distinto. Déjame darte por lo menos algunos principios generales de cómo puedes acercarte a proverbios. Número 1, primer principio, no interpretes un proverbio independiente de la ayuda de Dios. No interpretes un proverbio independiente de la ayuda de Dios. Tienes que comenzar en oración, reconociendo tu dependencia de Dios para entender y aplicar la palabra de Dios. Decirle a Dios, Señor, no entiendo, ilumina mi mente, dame sabiduría, ayúdame a comprender este texto, Señor. Y obviamente, hermanos, ¿por qué hacemos esto? Primero los Corintios 2:14 dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura. Entonces, yo necesito la dependencia del Espíritu Santo, la iluminación del Espíritu Santo para entender la palabra de Dios. Salmo 119:18. Salmo 119, verso 18 dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Esta debe ser mi oración al acercarme a un libro como Proverbios. Señor, abre mis ojos. Quiero ver las maravillas de tu ley, Señor. Y obviamente, hermanos, este primer principio apunta a dos cosas, dependencia y esfuerzo. Dependencia y esfuerzo. No es que yo voy a orar y Dios me da la revelación en automático de lo que el autor quiso comunicarle a su audiencia original. No es así. Requiere esfuerzo, como lo vamos a ver ahora más adelante. Entonces, no interpretes un proverbio independiente de la ayuda de Dios. Número 1, primer principio. Segundo principio, no interpretes un proverbio como una expresión exhaustiva de la verdad. Tampoco haga eso. Aunque un proverbio es una expresión inerrante porque es la palabra infalible del Dios perfecto, recuerde que éste está expresando un aspecto de esa verdad y no todo lo que hay que decir sobre ese tema. Mucho cuidado. Cuando usted vaya a un Proverbios, está hablando acerca de un punto, de un aspecto de esa verdad. No es un aspecto exhaustivo, no está expresando un aspecto exhaustivo de todo lo que puedo decir sobre ese tema. No, en absoluto. Número 3, y este es muy importante para el contexto en el cual vivimos como iglesia, no interpretes un proverbio como una garantía absoluta. No interpretes un proverbio como una garantía absoluta. Hay una diferencia entre un principio de vida y una garantía. Escuche, Proverbios no es un libro de promesas. Proverbios no es un libro de promesas. No lo es. Quizás el texto más conocido y que frecuentemente hemos sacado de contexto es Proverbios 22:6. Donde Proverbios 22:6 dice el texto, instruye al niño en su camino
y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y muchos han creído que si yo instruyo a mi hijo en la palabra, mi hijo nunca se apartará de la palabra. Pero en realidad el Proverbios no habla de eso. Este Proverbios no es una promesa. Escuche bien y grábeselo en su mente y márquelo en su Biblia. Es una advertencia. Una advertencia. Si tú dejas, escuche, que el niño crezca sin ser apartado del camino que él decide seguir, que va a ser el camino de la necedad, el camino de la soberbia, el camino de la ingratitud, cuando crezca ese niño, no lo vas a poder alejar de ese camino que él mismo decidió seguir. Entonces, este Proverbios es una advertencia, mas no una promesa. El autor te está advirtiendo del riesgo de perder el corazón de tu hijo. Mire, instruye al niño en su camino. Si tú haces eso, eres un mal padre. Porque lo que vas a hacer con tu hijo es que cuando fuere viejo, tu hijo no se va a apartar de ese camino que él eligió. Entonces, lo que hace aquí el autor original es advertirnos del riesgo de perder el corazón de mi hijo. Yo tengo que sacarlo del camino que él decide escoger. No instruirlo en su camino. ¿Me entiende? Entonces, este Proverbios no es una promesa linda, sino una advertencia. No interprete un proverbio como una garantía absoluta. Tenga mucho cuidado. Número 4, cuarto principio. No ignore el contexto literario de un proverbio. No ignore el contexto literario de un proverbio. Aunque un proverbio, hermanos, es una declaración concisa y memorable, debe leerse en contexto. Hay muchos que dicen que Proverbios no tiene contexto. No, ¿sí? Verifique si el proverbio se encuentra en un contexto más amplio, en proverbios relacionados al mismo tema. Recuerde la estructura de pensamiento que le di al inicio. Del capítulo 1.1 al 9.18, sabiduría para mi hijo. Del 10.1 al 29.27, sabiduría para todos. Si yo interpreto Proverbios 22.6, ¿en qué sección está? En la del medio. Del 10.1 al 29.28. Entonces yo necesito leer varios proverbios que hablen sobre ese tema o sobre esa verdad, que es parte de una verdad. Hay un contexto. Verifique si el proverbio se encuentra en un contexto más amplio de proverbios. Compare el proverbio con otros proverbios sobre el mismo tema que se encuentra en otras partes del libro. Interprete el proverbio a la luz del tema principal de Proverbios. ¿Cuál es el tema principal de Proverbios? Sí, pero para ser más exactos, mire el capítulo 1, verso 7. El temor de Jehová, y mire el Proverbios 31:30, cómo cierra el libro. 31:30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. O sea, yo necesito entender mis proverbios a la luz del tema principal del libro, que es el temor al Señor. Ahora, quizás para darte un poquito más de carne en este punto del temor al Señor, quiero llevarte al Salmo 19. Quiero que veas el Salmo 19. Anda unas páginas más atrás. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa temer al Señor? Bueno, Salmo 19, versículo 7. Y preste atención, hermanos, a este punto de la Biblia. Salmo 19, 7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Escuche, el temor de Jehová es un sinónimo por el contexto. Mire el texto: la ley de Jehová, el testimonio de Jehová,
los mandamientos de Jehová, el precepto de Jehová, el temor de Jehová y los juicios de Jehová. O sea, al hablar de el temor a Dios, es lo mismo que hablar de la palabra de Dios. Es lo mismo. El temor de Jehová, hermanos, es asombro y reverencia por quién es Dios y cómo éste se ha revelado en su palabra, en sus estatutos. Yo no puedo divorciar el temor de Dios de la palabra de Dios, es imposible. Imposible. El temor de Jehová es la confianza en Él, pero ¿en dónde? ¿De dónde parte? Confianza en cómo Dios se ha revelado en las Escrituras, en la Biblia. Es el temor a Dios, son sinónimos. De manera que usted debe de considerar el Proverbios a la luz del testimonio de Salomón. Aplique el Proverbios a la luz de toda la Escritura. Quinto principio, hemos visto algunos principios de esto. Quinto principio, no ignore el contexto histórico-cultural de un proverbio. No lo haga. Es responsabilidad del intérprete, tanto como sea posible, colocarse a los pies de Salomón. Busque primero entender el lenguaje de los proverbios en un contexto antiguo. Un comentario de contexto cultural lo ayudaría mucho a esto. O libros que hablen acerca de comentarios de proverbios. Número 5 o número 6, no ignores la presencia del lenguaje figurado. Hay mucho carácter didáctico en proverbios. Los proverbios utilizan muchas figuras diferentes de retórica para enseñar la verdad. Hay muchas figuras de proverbios en esto. Por ejemplo, hermanos, veamos algunos de ellos. Dice Proverbios capítulo 16, verso 26, el alma del que trabaja, trabaja para sí, porque su boca le estimula. ¿Qué significa esto? Que tú tienes que dejar que los jugos gástricos aprieten el vientre de un hombre vago para que lo estimule a trabajar. No le des de comer. No le des de comer. Si tú le das de comer, estás anti la sabiduría de Dios. ¿Ve el texto? El alma del que trabaja, trabaja para sí. ¿Por qué trabajamos? Porque nuestra boca nos estimula el hambre. El hambre, no es que la boca, es una figura del hambre, el apetito. Entonces hay muchas figuras que van a aparecer aquí. Proverbios capítulo 21, verso 19. Mejor es morar en tierra desierta que con mujer rencillosa e iracunda. Verso 9, Proverbios 21, 9. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con una mujer rencillosa en casa espaciosa. Son figuras que están graficando una verdad, una realidad. Increíble. Entonces, dice Proverbios 27, 15, gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerles es como refrenar el viento. O sea, imposible. Imposible. Es una obra de Dios. Son figuras que grafican vívidamente el punto de la verdad de Proverbios. Entonces, no ignores la presencia del lenguaje figurado o figuras de dicción. Número 7, no concluyas, y esto es muy importante, hermanos, no concluyas que los proverbios enseñan que la verdad es contradictoria. No concluyas que los proverbios enseñan que la verdad es contradictoria. Cuando encuentres dos proverbios que parecen contradecirse, date cuenta de que esta supuesta contradicción solo se debe al hecho de que están enfatizando diferentes aspectos de la misma realidad, como ya lo hemos visto. Por ejemplo, Proverbios 26, 4 y 5. Proverbios 26, verso 4. Dice, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad para que no seas tú también como él.
Pero el verso 5 dice, responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Entonces, ¿qué hago? ¿Respondo o no respondo? Aparentemente parece contradictorio, hermanos, pero no lo es. Recuerde que un proverbio está enfatizando un aspecto de esa verdad. No es la verdad de manera exhaustiva. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Depende el tipo de necio que tengas al frente. Es necesario responder a veces y no quedarte callado. Y a veces, si el necio es muy necio, es mejor quedarte callado. Es un proverbio, un dicho de sabiduría. Es así. Entonces, ten mucho cuidado en concluir que los proverbios enseñan que la verdad es contradictoria. Mucho cuidado con eso. Es un libro de sabiduría. Número 8. No aplique proverbios que parezcan confusos hasta que usted haya entendido suficientemente su significado. No apliques un proverbio que parezca confuso hasta que verdaderamente lo hayas entendido bien. Obviamente, aquí podemos hablar de que puedes valerte de ver un proverbio en varias traducciones. En la NBI, la versión de las Américas, en la NTV, la Reina Valera contemporánea, todo está en internet gratis. Pones un proverbios, distintas versiones y aparecen algunas aristas que te dan más luz en otras traducciones. También puedes valerte de comentarios recomendados sobre el libro de proverbios. Tú tienes que, antes de aplicar la palabra, entender correctamente la intención original del autor. Entonces, mucho cuidado en aplicar proverbios que parezcan confusos sin haberlos entendido. No haga eso. No haga eso. Número 9, hermanos. Número 9 o noveno principio. No leas los proverbios demasiado rápido. No leas los proverbios demasiado rápido. Los proverbios, por su mismo género literario, están destinados a evocar la contemplación, el autoexamen, la aplicación cuidadosa. Lee despacio. O sea, al enfrentarte a este género literario, este género por naturaleza apunta a un pensamiento reflexivo, a un análisis. Tú lo lees rápido y no vas a entender nada. Así que mucho cuidado. Lee despacio. La lectura rápida o leer grandes porciones de una vez no te va a traer beneficio. Marca palabras repetidas, contrastes, sinónimos. Marca tu Biblia. No leas los proverbios demasiado rápido. Y número 10 y último principio. No quiero aburrirte, hermano, perdóname, pero es importante esta introducción al acercarnos a proverbios. No leas los proverbios como meras sugerencias. No son sugerencias. Los proverbios que se encuentran en el libro de Proverbios, todos son inspirados divinamente y con plena autoridad de Dios. Cada uno es útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces, mucho cuidado en acercarte a Proverbios como si fuese un libro de sugerencias. No, es la palabra de Dios, inerrante palabra de Dios. Finalmente quiero terminar con este Proverbios capítulo 3, verso 5. Creo que este capítulo resume muy bien lo que está en Proverbios. Proverbios 3, verso 5 al 8. Dice así el libro: Fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Si no confías en Dios, no vas a beneficiarte de este libro en nada. Si tú crees que eres sabio en tu propia opinión, en tu justicia propia, en tu tradición, tu herencia, tu experiencia,
este libro no te va a servir para nada. Pero si confías en Dios, verso 7, teme a Jehová y apártate del mal. Si confías en Dios, si dejas a un lado tu sabiduría personal, tus juicios, tus prejuicios, y temes a Dios, entonces hay esperanza para ti. Hermano, Proverbios está enfocado para los simples de entendimiento. Y todos somos simples de entendimiento. Todos somos frágiles, olvidadizos, todos somos necios, nos cuesta obedecer las Escrituras. De manera que Proverbios está direccionado a todo ser humano, pero que tiene la motivación de escuchar, entender y obedecer la palabra de Dios. Amado Señor, te damos gracias por esta introducción y te pido, Padre, para que esta serie que empezamos el día de hoy pueda beneficiar a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. Todos aquí somos simples, somos hombres simples, pero tu sabiduría, Señor, es perfecta y es de lo alto. Y queremos tu sabiduría para poder caminar en esta tierra, debajo del sol, de una manera que te agrade, Señor. Te pido por los matrimonios, te pido por la crianza de hijos, por la soltería, el noviazgo, las relaciones interpersonales, nuestra relación con el dinero. Señor, hay tantas áreas en las cuales somos muy débiles, somos frágiles, no nos sometemos a tu palabra. Te pido para que este libro, Señor, impacte nuestra mente y corazón y que pueda redarguirnos, corregirnos, reprendernos e instruirnos, Señor, porque tu palabra es útil, es viva y es eficaz. Te lo pedimos todo esto por la sabiduría personificada que es nuestro amadísimo Señor Jesucristo. Amén.